Listo, muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien, que estén muy juiciosos realizando todas las actividades. Recordemos entonces que ya para este mes y los próximos vamos a trabajar toda la parte de las escuelas literarias. Habíamos hablado entonces del concepto de literatura, entonces que en ese caso se tomaba como el concepto de literatura como de esa expresión desde la parte artística, en la que se tenía en cuenta una manera de escritura diferente, porque no se escribe como se habla y como hablamos en la esquina, sino que tratamos entonces de que el texto tenga una musicalidad, tenga un sentido estético y a su vez un sentido también de diversión y de dispersión, porque cuando nosotros nos acercamos a la literatura, lo hacemos entonces con ese fin recreativo, de poder pensar otros mundos, de poder aceptar determinadas situaciones que en nuestra realidad no se aceptarían. Entonces, si vemos cositas tan simples o películas que ustedes hayan visto, por ejemplo, ya que han sido llevadas también, la literatura que ya ha sido llevada al cine, entonces, por ejemplo, pensamos en Aladín y sabemos entonces que es imposible que en nuestra realidad una alfombra vuele, pero como sabemos que estamos en un texto literario, aceptamos todas esas condiciones y todas esas figuras literarias que se utilizan. Entonces, por eso siempre recordemos que vamos a tomar la literatura como una narración ficticia, porque a pesar de que parezca un texto real, porque también nos vamos a encontrar textos que se pueden acomodar perfectamente a la realidad, nunca se va a tomar como algo verdadero, como algo que realmente pasó, porque al ser literatura siempre se van a cambiar ciertas situaciones, se van a meter nuevos personajes, vamos a cambiar, por ejemplo, el narrador, entonces en ese caso siempre se va a tomar como algo ficticio. Teniendo claro entonces ese concepto de literatura, hablamos entonces de lo que son las escuelas literarias. Cuando hablamos entonces de una escuela literaria, ¿a qué estamos haciendo referencia? Simplemente a una tendencia estética. ¿Qué quiere decir con eso? Dependiendo de un momento histórico, dependiendo de una situación y a su vez dependiendo de un país, se van a dar determinadas manifestaciones literarias. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar por contexto histórico, por situaciones que se vivieron en ese momento, se va a escribir algo al respecto. Es muy diferente, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestras primeras creaciones literarias, desde la parte entonces de la época, empezamos entonces con la literatura precolombina, que ya vamos a ver más adelante, donde van a predominar mitos, leyendas, múltiples dioses, se va a hablar de la creación del universo, de la creación del hombre, pero si hablamos entonces de este momento, hoy en día no se escribe de dioses ni de los indígenas, no se escribe de eso. Se escribe, por ejemplo, de la situación que se vive en el proceso de paz. Se escribe, por ejemplo, de la violencia que se está dando por paramilitares y por los guerrilleros. Muchos autores en este momento están hablando y están escribiendo, porque esa es la realidad que nos está aquejando, de muchos autores, por ejemplo, están hablando de la pandemia, del coronavirus. Entonces, cada momento histórico, cada época va a tener algo de qué escribir. Se escribe entonces dependiendo de la realidad que se esté viviendo en ese momento. Entonces, por eso hablamos de escuela literaria, como lo decía la clase pasada, no como un lugar, sino como un momento histórico, dependiendo de una época, dependiendo, por decirlo así, del siglo, de los años en los que estamos, se va a hablar de la realidad que se está viviendo, porque los autores o los escritores escriben con ese ánimo de que generaciones futuras sepan lo que sucedió en esa época o en ese momento. ¿Qué tal que no existiera la literatura para darnos cuenta en qué creían nuestros indígenas? ¿Qué tal que no existiera la literatura? Nunca hubiéramos conocido cómo fue el proceso de colonización por parte de los españoles hacia los americanos. Entonces es la literatura la que nos permite conocer y reconocer
esas realidades que se están viviendo en un momento histórico. ¿Queda clara esa parte? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Listo. Teniendo claro entonces esto, vemos que en nuestro caso vamos a hablar de unas escuelas literarias colombianas. Esto se da dependiendo pues de una división. Es muy diferente, por ejemplo, si hablamos del concepto de América Latina, de la literatura latinoamericana, porque en ese caso ya veríamos entonces autores de Perú, de México, de Argentina, de Chile, etcétera. En este caso, entonces, nos vamos a centrar solamente en las escuelas literarias colombianas. A su vez, hay otra clasificación que se llama las escuelas literarias desde el concepto de universal. Entonces, en ese caso, ya se habla entonces de las tendencias estéticas de Europa, entonces hablamos de España. A su vez, también tocan algunas escuelas literarias, toda la parte de Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, esos autores que escribieron en su momento. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar solamente a esas producciones literarias escritas en Colombia, que se vivenciaron en Colombia. Entonces, en ese caso, vamos a tocar desde la parte de nuestro origen. Nosotros de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, nuestros indígenas. Y por tanto, en la primera escuela literaria que se dio en nuestro país, entonces fue la literatura precolombina, o también llamada literatura prehispánica. Vamos a ver este videito. Cuando Colón y posteriormente los conquistadores trajeron el español a América, en Colombia no había una lengua común ni una escritura, sino una diversidad de lenguas. Al hablar de literatura precolombina, entonces se hace referencia al conjunto de relatos tradicionales creados antes del descubrimiento de América y transmitidos de generación en generación. Listo, ahí hay una parte entonces muy importante. Entonces acá ya nos empiezan a hablar que esta literatura precolombina se dio antes del proceso de colonización, antes de que llegaran los españoles. ¿Listo? Entonces por eso se dice que hablan de una tradición indígena y se transmitían de generación en generación. Recordemos cuando nosotros veíamos en esos textos narrativos los mitos y las leyendas, que la mayoría de ellas no fueron escritas como tal, sino que se pasaban de generación en generación y ya llegó una persona quien pudo recopilarlas, porque en ese momento nuestros indígenas no tenían un sistema de escritura, entonces se transmitían a los hijos a sus hijos, para que se mantuviera una cultura y unas creencias. A través de un lenguaje oral. Esto quiere decir que en el sentido estricto de la palabra, en Colombia no se alcanzó a desarrollar una literatura. Sin embargo, a través de estudios antropológicos de crónicas de los siglos XVI y XVII hechas por españoles y mestizos y de relatos orales de los descendientes lejanos de las culturas precolombinas, han llegado hasta nosotros versiones de los mitos creados por las culturas que habitaron nuestro territorio. Listo, entonces fue gracias, ya ese proceso se dio, ese proceso de colonización, estaban todavía los indígenas, entonces habían mestizos, nos impusieron la religión católica, porque en ese caso ustedes saben que nuestros indígenas eran politeístas, creían en varios dioses, no en solo uno, entonces ya se empezó a alfabetizar a estos indígenas, entonces a estos mestizos, recordemos la combinación de esos españoles con en este caso con los indígenas colombianos, que se dio también en la parte de Latinoamérica. Entonces fue gracias a ellos que se dio como un sistema de escritura y se pudo recoger toda esa información y todas esas creencias que tenían los indígenas. Esos mitos se han mezclado y modificado con los relatos de las actuales tribus indígenas.
Los textos aborígenes relatan aspectos de la creación del mundo, de los animales y de los hombres en una versión mítica y sagrada. Existe en ellos la presencia de un ser superior, creador de la vida y de los primeros hombres quienes, siguiendo los designios del Dios creador, cumplen con la tarea de poblar la tierra. Igualmente, los seres superiores anuncian las leyes y los castigos que conforman los patrones de comportamiento que deben. Listo, recordemos acá cuando hablábamos entonces de las diferencias entre mito y leyenda, que en esos mitos aparecían seres superiores, aparecían dioses que eran los encargados entonces de transmitir esas creencias religiosas, de que los indígenas creyeran en esto, creyeran en este mito. Por eso para ellos los mitos eran totalmente verdaderos y verídicos. También entonces ya nos hablan, recordemos cuando hablábamos de la leyenda, que ya era la contraposición a lo sagrado. Ya hablamos entonces de lo que llamábamos profano y ya aparecen entonces otro tipo de seres, no dioses, sino otros seres. Debe seguir la comunidad. Los dioses, seres superiores que poseen unas facultades omnipotentes, es decir, tienen todo el poder, todo lo pueden hacer y son los que deciden dar origen al mundo. Son inmortales. Los primeros padres. Son los primeros seres humanos creados por los dioses. Tienen como encargo poblar la tierra. Son los encargados de mediar entre los dioses y la comunidad para conseguir los favores requeridos por los indígenas. Los animales y los astros. Los primeros son de carácter sagrado. Los astros son para algunas culturas los padres que toman la forma del sol y de la luna, para vigilar el comportamiento de los hombres en la tierra. Listo, recordemos entonces que esos mitos y leyendas a su vez también servían como una parte de formación ética y moral. ¿Qué se debe hacer y qué no? ¿Qué es bueno y qué no? Entonces siempre también esas historias establecían un patrón de comportamiento, cómo debo comportarme para poder agradar a los dioses. O, o al contrario, ¿qué hace que esos dioses se enojen y qué castigos me pueden enviar? Los mortales. Son los indígenas de la comunidad y de todas las generaciones posteriores. Muchos de los que relatan las historias que conocemos de una cultura indígena son descendientes de los primeros padres. Mito de Achagua. Origen de los seres. En el mundo de los achaguas hubo una serpiente que no solo los mataba a ellos, sino a los habitantes del Orinoco, y como estaba acabando con todos, imploraron a Purú, su dios creador, para que los socorriera. Y como hasta él llegaron y fueron escuchadas las plegarias, un día les envió a su hija, la cual mató a la culebra y la arrojó lejos. Los indios, felices por el acontecimiento, realizaron grandes festividades en honor de Purú y de su hija. Y mientras bailaban y bebían, la culebra se pudría y de su cuerpo en descomposición brotaban por doquier gusanos que una vez tocaban con su cuerpo en tierra, se convertían en indios caribes, sus futuros enemigos inmortales. Listo, entonces vemos en ese ejemplo que se da el concepto de mito, porque nos están hablando entonces de una creación de los indios caribes que se convertían entonces en los opositores de esta tribu indígena. Entonces vamos a ver como para aclarar. Listo. Entonces en este caso, como una especie de síntesis, tenemos entonces la literatura precolombina. ¿Cuáles son sus características? Como habíamos hablado, utilización del mito y la leyenda. Sabemos entonces que el mito se caracteriza por la presencia de dioses superiores, de seres superiores, porque se habla del origen de algo, del origen del universo, del origen del hombre, del origen de la tierra. Entonces, en ese caso, alguien está acá por el chat. ¿No están escuchando bien?
Alguien que me conteste, que me mandaron como un mensajito al chat. Profe, yo sí escucho Yo bien. escucho. Pues, si les tilda, escucho bien. Bueno, entonces debe ser entonces el internet de algunos, porque la mayoría sí me están escuchando. Listo, entonces vemos la utilización del mito, ya sabemos que habla del origen, que habla entonces de dioses o de seres superiores, que siempre se habla de cómo vino algo, cómo se creó algo. Y la leyenda ya se caracteriza entonces por ser profana, porque aparecen seres malvados que siempre quieren hacer daño y que siempre también se utiliza para establecer unos patrones de comportamiento. Su tradición siempre fue oral, lo que les decía, se transmitían de generación en generación. Un padre se la contaba a su hijo, ese hijo cuando se convertía al padre se lo pasaba como a sus hijos y así sucesivamente. Por eso hablamos de una tradición oral. Y también, esto que quede claro, son de carácter anónimo, porque al transmitirse de generación en generación nunca se supo exactamente quién fue el que creó ese mito o esa leyenda. Los temas más recurrentes, la religión, como ya lo habíamos hablado, politeístas, es decir, se cree en varios dioses. Se habla también de la magia, porque obviamente nuestros indígenas creían en ciertos rituales y en ciertos modelos de celebración de la naturaleza, porque nos cuentan, por ejemplo, cómo se creó el sol, cómo se creó la luna, y a su vez ellos los toman el sol y la luna como sus dioses. Y otro tema, la historia, qué le pasaba a esos indígenas, por ejemplo, que no cumplían con esos patrones que estaba dictando su cultura. Los géneros, como ya habíamos hablado, la leyenda y el mito, cosmogónicos, que se habla entonces de la creación del universo, la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, teogónicos, porque se habla entonces de dioses. Teo siempre va a ser dioses. Antropogénicos, en ese caso, en los antropogénicos, vamos a hablar entonces del hombre mismo. En ese caso, hablamos entonces de cómo se creó el hombre, cómo se debían comportar. Entonces, en este caso, se habla entonces de un patrón y siempre sus protagonistas serían entonces el hombre mismo. Antro siempre va a ser hombre. Etiológicos, en ese caso se habla entonces de la etiología de por qué se dan las cosas. O sea, se estudia o se cree, o se hablaba en este caso de dónde provenían las cosas, de dónde provienen. Y la moral con el fin entonces de controlar una sociedad, en este caso, una comunidad indígena. Los autores y obras sabemos entonces que son anónimos, entonces no vamos a encontrar unos autores en específico, pero sí tenemos unas obras muy reconocidas, que es la leyenda, por ejemplo, de Yurupari, y es el mito del mundo de arriba y de abajo, que es de los indios motilones. Entonces, Buenos días. listo. En este caso, entonces, ya si ustedes tienen alguna duda, ya saben entonces que se pueden remitir de nuevo a los videos o al link que acá aparece, que hay también una información donde se explica de manera muy fácil, por decirlo así, este tipo esta escuela literaria, aunque considero que la explicación fue pues como muy precisa. Vamos a hablar entonces de la primera actividad para que ya se vayan ubicando en lo que deben hacer. Entonces vamos a trabajar la leyenda de Yurupari, que es un relato entonces mítico, entonces ya estamos diciendo que es un mito que habla del origen, ¿cierto? Es propia de los indios del Amazonas, que se comparte también este mito con los indios brasileños que también se ubican en la parte de la Amazonía. En Colombia, básicamente, en el Amazonas y en esa parte del Baupés. Listo. Acá nos dicen que fue una persona, José Roberto, quien escribió una versión
donde se hablaba exactamente en la lengua de los indígenas, pero esta se perdió y fue entonces un italiano quien recopiló pues esta información. Entonces vamos a decir que en la actividad dice, lee el primer capítulo del libro La leyenda de Yurupari, que más o menos va de la página 1 hasta la página 20. Acá entonces ustedes se remiten al link y en el link les abre. Ahí está acostado, acostado. Cierren los micrófonos. Listo. En este caso entonces está el link y en el link les va a abrir exactamente todo el texto, pero ustedes ya saben que van a leer del 1 al 20. Aparece también un video para que ustedes complementen este texto y comprendan a qué hace referencia. Entonces dice, luego realiza, elabora un cuadro comparativo en el que identifiques 5 semejanzas y 5 diferencias que encuentres entre la leyenda de Yurupari y la creación del mundo según la Biblia. Todos conocemos entonces esa creación del mundo, que Dios creó primero, creó el cielo, luego el agua, que lo separó, entonces en ese caso ustedes van a encontrar semejanzas y diferencias. Una diferencia, por ejemplo, que en la leyenda de Yurupari se habla de multitud de dioses, pero en la Biblia, en el mito de la creación según la Biblia, se habla de un solo Dios, que es Dios, ¿cierto? Que es el Dios católico, el que conocemos siempre. Otra diferencia, por ejemplo, cómo conciben ellos esta creación, cómo pasó. Entonces ustedes hacen como una especie de cuadro comparativo. Y el segundo punto es elabora una historieta en la que relates la trama que se presenta en la primera parte del texto referido al Yurupari. Entonces ustedes, después de haber leído y haber visto el video, van a crear una historieta. Recuerden entonces que en esa historieta, cuando uno hace una historieta, predomina más el dibujo, la imagen, que la letra. Entonces hay presencia de esa parte escrita, pero no es lo más importante. Lo más importante entonces es el dibujo, ¿cierto? Es la imagen. Entonces se utilizan viñetas como una nube, como una estrella. Entonces ustedes van a crear una historieta a partir de lo que sucede en esas primeras páginas de la 1 a la 20 del texto del Yurupari. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, Hola. Ninguna. ¿Para cuándo es este trabajo? Listo. Pues, la fecha de entrega. Listo, en este caso, hasta este viernes, ustedes saben pues que habíamos establecido el plazo para realizar el primer trabajo que ustedes ya entregaron, que fue el del mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a establecer la fecha. A partir de este viernes cuentan 15 días. ¿Listo? 15 días sería más o menos 14 de septiembre, por ahí por esa fecha lo podemos dejar. Y igualmente lo deben subir al Padlet. Ya sabes que lo pueden hacer en Word y subir el archivo, o lo hacen en el cuaderno y toman la foto y suben al Padlet. Ya ustedes buscan esa manera. Igualmente ustedes saben que ya la próxima semana no nos vemos por Zoom, sino que ustedes ya, si tienen alguna duda por el WhatsApp, me lo pueden hacer saber y ya entonces retomamos alguna información que ustedes crean necesaria. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, todo claro. Ninguna pregunta, profe. Listo, entonces quedemos hasta el 14 de septiembre, tienen 15 días para hacer esta actividad. ¿Queda claro entonces? Sí, Sí, profe. Listo, Profe. Listo, un abrazo para todos, se cuidan mucho, si tienen dudas entonces ya saben, me escriben por el WhatsApp y yo inmediatamente les contesto. Bendiciones, Bueno, se profe. cuidan mucho. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Profe. Chao. Chao. Chao.